Capítulo 9. Cambio climático, migración y economía circular. Introducción. El cambio climático tiene consecuencias no solo para el medio ambiente, sino también para las poblaciones humanas. Según datos del Centro de Observación de los Desplazados Internos, IDMC, más de 376 millones de personas en todo el mundo han sido desplazadas por la fuerza debido a diversas crisis o factores ambientales, inundaciones, sequías, terremotos, etc., desde 2008, con un nuevo récord de 32,6 millones solo en 2022. Anexo 1. Desplazamiento interno de personas debido a desastres naturales. El desplazamiento interno es mucho más preocupante o común en regiones que no cuentan con una buena planificación urbana, infraestructuras deficientes, y están muy expuestas a riesgos climáticos, lo que significa que las sequías, los monzones, los tifones y los ciclones son mucho más frecuentes en Asia Oriental y el Pacífico, 31%, Asia Meridional, 39%, o en el África subsahariana, 22%, que en Europa, y Asia Central o en Oriente Medio y África del Norte. Desde 2020, el número de personas desplazadas por desastres ha aumentado anualmente en un promedio del 41% en comparación con la década anterior. El Instituto para la Economía y la Paz, EIP, advierte que, en el peor de los casos, hasta 1.200 millones de personas podrían verse desplazadas para 2050 debido a desastres naturales y otras amenazas medioambientales. APAP y Jarhu, 2023. Si bien la mayoría de los desplazamientos relacionados con el clima se producen dentro de las fronteras nacionales, lo que permite a algunas personas regresar a sus hogares después de un desastre, los efectos cada vez más intensos del cambio climático están haciendo que determinadas zonas sean cada vez más inhabitables, lo que dificulta mucho el regreso. Yakarta, la antigua capital de Indonesia, es un ejemplo perfecto de desplazamiento inducido por el clima debido a las graves inundaciones, el aumento del nivel del mar y el hundimiento del terreno. Yakarta es una de las ciudades que más rápido se hunde en el mundo, con algunas zonas del norte que se hunden hasta 28 centímetros al año, y con el 40% de la ciudad por debajo del nivel del mar. Renaldi, 2022. Esto se debe a la extracción excesiva de agua subterránea por parte del ser humano, ya que no existe una infraestructura adecuada para un sistema de abastecimiento de agua por tuberías fiable, junto con otras medidas cuestionables y temporales, que aceleran los efectos del cambio climático. El gobierno ha anunciado que la capital se trasladará a una nueva ciudad que se construirá en Borneo, en terrenos que actualmente son bosques. Uno de los principales retos a la hora de abordar los desplazamientos provocados por el clima es la falta de una definición jurídica universalmente reconocida y de un marco establecido para proporcionar protección y apoyo a nivel mundial, regional y nacional. La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, el marco jurídico internacional más ampliamente reconocido para los refugiados, define quiénes pueden ser considerados refugiados, describe las protecciones jurídicas, la asistencia y los derechos sociales a los que tienen derecho, y especifica sus obligaciones hacia los países de acogida. Bergeron, 2023. Según la Convención, se entiende por refugiado una persona que no puede o no quiere regresar a su país de origen debido a un temor fundado de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u opiniones políticas. Naciones Unidas, 1951. Esta definición, que muchos países y regiones han utilizado como base para desarrollar un marco jurídico relacionado con los refugiados, deja mucho que desear en lo que respecta a los refugiados afectados por el cambio climático y sus consecuencias. Esta definición no incluye los factores ambientales, lo que significa que las personas desplazadas por el cambio climático no pueden optar al estatuto de refugiado en virtud del derecho internacional vigente. La única excepción es cuando las consecuencias del cambio climático han provocado la desestabilización. Además, solo se refiere a los refugiados que necesitan desplazarse de un país a otro, cuando la mayoría de los refugiados climáticos no se van a otro país, sino que se desplazan de una parte a otra de su propio país. En el caso de la migración, el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular de 2018
reconoce el cambio climático como un factor que impulsa la migración y afirma la necesidad de cooperar para identificar, desarrollar y fortalecer soluciones para los migrantes que se ven obligados a abandonar sus países de origen debido a desastres naturales de evolución lenta, los efectos adversos del cambio climático y la degradación del medio ambiente. Incluso mediante la elaboración de planes de reubicación y opciones de visado, en los casos en que no sea posible la adaptación o el retorno a su país de origen. Naciones Unidas, 2018, Objetivo 5, Apartado H. También se distingue entre los efectos climáticos de evolución lenta y los desastres de ocurrencia repentina, que es la diferencia entre la migración y los refugiados en la mayoría de los casos, ya que se supone que los efectos climáticos de evolución lenta son más fáciles de gestionar, pero aún así, ambos pueden producir desplazamientos inducidos por el clima. El pacto destaca 3 factores migratorios importantes relacionados con el clima. Los efectos climáticos de evolución lenta, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, la desertificación y la escasez de agua. Los desastres repentinos, por ejemplo, huracanes e inundaciones. Y la pérdida de medios de subsistencia debido a la degradación del medio ambiente. Alienta la cooperación internacional para desarrollar estrategias de adaptación y vías legales para las poblaciones afectadas, pero no concede a los migrantes climáticos el estatuto oficial de refugiados. Sin embargo, esto no tiene ningún valor jurídico ni importancia, y tampoco establece una definición común. La situación en la que se producen estos desplazamientos inducidos por el clima es mucho más compleja que cualquier otro tipo de situación que provoque migración o desplazamiento forzoso. Por ejemplo, el Acuerdo de Cancún sobre la adaptación al cambio climático, un documento jurídicamente vinculante, identificó 3 tipos de movimientos inducidos por el cambio climático: desplazamiento, migración y reubicación planificada, Portal de Migración Ambiental 2020. Por lo tanto, la definición debe ser lo suficientemente general como para abarcar la compleja situación de estas personas, lo que no cumple el marco mundial actual. La situación de la Unión Europea. Al igual que a nivel mundial, no existe una definición específica ni un marco jurídico para conceder el estatuto de protección a las personas desplazadas por el clima a nivel regional en la UE. El Sistema Europeo Común de Asilo, SECA, se basa en la Convención de 1951 sobre los refugiados, lo que significa que no cubre a los refugiados climáticos. Como se ha mencionado anteriormente, los desplazamientos provocados por el clima no dan derecho al estatuto de refugiado en virtud de la legislación de la UE, a menos que se pueda demostrar algún tipo de persecución basada en los criterios. No existe un marco jurídico específico que conceda el estatuto de protección a las personas desplazadas por el clima. Sin embargo, algunas políticas e instrumentos jurídicos abordan indirectamente la migración provocada por el clima. La Directiva sobre los Requisitos, 2011/95/UE, permite la protección subsidiaria. Esta protección se destina a las personas que no cumplen la definición de refugiado, pero que siguen expuestas a un daño grave si regresan a su país. En teoría, podría aplicarse a las personas que huyen de sus hogares debido a catástrofes climáticas extremas si pueden demostrar que el regreso las expondría a un trato inhumano o degradante, tal y como se especifica en el capítulo 5. Requisitos para la concesión de la protección subsidiaria. Artículo 15. Daño grave. Bast y de Oliveira, 2024. Por lo tanto, rara vez se concede por motivos medioambientales únicamente. Varios países cuentan con protección temporal en situaciones de catástrofe para las personas que huyen de catástrofes naturales, pero no es habitual que se recurra a ella. Finlandia y Suecia fueron en su día uno de los pocos países que reconocieron la creciente realidad de los desplazamientos provocados por el clima y la incorporaron a sus marcos jurídicos. A través de sus respectivas leyes de extranjería, proporcionaron una vía de protección a las personas que ya no podían regresar a sus países de origen debido a catástrofes medioambientales. Estas medidas representaban un reconocimiento importante, aunque limitado, de que el cambio climático no es solo una crisis medioambiental, sino también profundamente humana, que obliga a las personas a abandonar sus hogares, sus tierras y, a menudo, todo su modo de vida. En Finlandia,
Esta disposición permitía conceder permisos de residencia temporal por razones humanitarias a las personas afectadas por catástrofes medioambientales. Sin embargo, en 2016, esta cláusula fue eliminada, lo que supuso un retroceso en el reconocimiento de la vulnerabilidad relacionada con el clima. Suecia también había incluido protecciones similares en su legislación, pero estas se suspendieron en 2016 y posteriormente se derogaron por completo en 2021. En la actualidad, ninguno de los dos países cuenta con un mecanismo jurídico específico para proteger a las personas desplazadas únicamente por motivos medioambientales o climáticos. Si bien ambos países siguen ofreciendo asilo y protección subsidiaria con arreglo a criterios más tradicionales, como la persecución por motivos de raza, religión u opinión política, el desplazamiento climático rara vez entra en estas categorías. Como resultado, muchas personas que se enfrentan a condiciones insoportables causadas por sequías, el aumento del nivel del mar o fenómenos meteorológicos extremos se quedan sin una protección jurídica significativa. Problemas para encontrar una definición común. Desde los años 80 se ha mantenido un debate abierto sobre este tema, en el que Sam el-Jinnawi definió a los refugiados ambientales como aquellas personas que se han visto obligadas a abandonar su hábitat tradicional, de forma temporal o permanente, debido a una alteración ambiental grave, natural o provocada por el ser humano, que ha puesto en peligro su existencia o ha afectado gravemente a su calidad de vida. Organización Internacional para las Migraciones, 2017. Uno de los mayores retos a la hora de proteger a las personas desplazadas por el cambio climático es la dificultad de definir el término refugiado climático. Esto se debe a que debe encajar en las leyes vigentes en materia de refugiados y en los debates anteriores sobre los refugiados ambientales. A esto hay que añadir el hecho de que, en muchos casos, los cambios ambientales de evolución lenta y los riesgos naturales de aparición repentina no se producen únicamente por cuestiones climáticas, sino por una combinación de factores. Como menciona la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, las personas se ven obligadas a abandonar sus hogares o deciden emigrar por dos razones principales. Y están expuestas o esperan estar expuestas a un desastre natural de aparición repentina o a un cambio ambiental de evolución lenta y carecen de la resiliencia necesaria para soportar los impactos. Esto puede suceder por muchas razones políticas o socioeconómicas, no solo por causas climáticas o medioambientales directas. Por lo tanto, encontrar una definición que abarque todos estos aspectos diferentes parece una misión imposible. En comparación con los efectos del propio desastre natural, los factores demográficos, sociales, económicos, institucionales y políticos contribuyen en igual medida, y a veces incluso más, a que las personas afectadas puedan quedarse o tengan que desplazarse. Organización Internacional para las Migraciones, 2017. Además, la mayoría de los desplazamientos provocados por el clima se producen a nivel interno, lo que los diferencia de otros desplazamientos forzados. Si bien la migración puede seguir produciéndose dentro de las fronteras de un solo país, lo habitual es que se mantenga dentro de las fronteras del Estado. Ideas y recomendaciones. Ante esta necesidad, varias organizaciones y estados han intentado crear al menos una definición común lo suficientemente amplia como para incluir a los afectados por este fenómeno. Por ejemplo, el Portal de Inmigración Ambiental, EIP, junto con la OIM, elaboró una definición amplia de trabajo para la migración ambiental, ya que una definición general suele ser aceptada por la mayoría de los países y también facilita a las víctimas el acceso a la protección, y en palabras de la propia organización, pretende captar la complejidad de las cuestiones en juego. La definición es la siguiente. Los migrantes ambientales son personas o grupos de personas que predominantemente por razones de cambios repentinos o progresivos en el medio ambiente que afectan negativamente a sus vidas o condiciones de vida, se ven obligados a abandonar sus hogares habituales o deciden hacerlo, ya sea de forma temporal o permanente, y se desplazan dentro de su país o al extranjero. Migración ambiental, OIM, Migración de las Naciones Unidas, Portal de Migración Ambiental, 2020. La OIM también ha formulado varias recomendaciones para prevenir y minimizar los desplazamientos, teniendo en cuenta la naturaleza multicausal de los desplazamientos relacionados con desastres.
Para mitigar los riesgos de desplazamiento, las medidas políticas deben centrarse en reducir la vulnerabilidad y mejorar la resiliencia mediante la aplicación de estrategias de reducción del riesgo de desastres. RRD. Por ejemplo, sistemas de alerta temprana y desarrollo de infraestructuras. De conformidad con el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, US 2015 a 2030. A ello, hay que añadir medidas de adaptación al clima para ayudar a las personas a permanecer en sus hogares el mayor tiempo posible. También se hace hincapié en la necesidad de facilitar la migración cuando ya no es viable permanecer en el lugar, abogando por el establecimiento de vías legales de migración que permitan a las personas reubicarse antes de que se produzca una crisis. Esto incluye la ampliación de los acuerdos regionales de movilidad laboral y la aplicación de estrategias de reubicación planificadas como medida de último recurso, garantizando la preservación de la dignidad y la protección de los derechos humanos. Por ejemplo, la propuesta de visado para refugiados climáticos de Nueva Zelanda tiene por objeto crear vías legales para los habitantes de las islas del Pacífico desplazados por el aumento del nivel del mar. En la mayoría de los casos, las personas se ven desplazadas dentro de sus fronteras nacionales, debido a desastres naturales o a la degradación del medio ambiente. En tales casos, la protección se rige por la legislación nacional y los marcos internacionales, como los principios rectores de los desplazamientos internos de las Naciones Unidas y la Convención de Kampala 2009. Estos casos ponen de relieve la urgente necesidad de seguir desarrollando marcos integrales para la protección de los desplazados internos por desastres. Tras el ciclón Idai en 2019, Mozambique, con el apoyo de las autoridades nacionales y organizaciones internacionales, proporcionó refugio temporal a miles de personas desplazadas, adhiriéndose a los marcos establecidos para la protección de los desplazados internos. Como se ha señalado anteriormente, la mayoría de las personas desplazadas a través de las fronteras internacionales por causas relacionadas con el clima no reúnen los requisitos para ser consideradas refugiados en virtud del derecho internacional vigente. Por consiguiente, es fundamental adoptar mecanismos de protección temporal, como visados humanitarios y políticas de no devolución durante los periodos de crisis. Estas medidas sirven para proteger a las personas afectadas por desastres ambientales. Tras el terremoto de Haití de 2010, por ejemplo, Brasil introdujo un programa especial de visados humanitarios para permitir a los nacionales haitianos entrar legalmente en el país y regularizar su situación, en reconocimiento de la emergencia humanitaria en curso. Del mismo modo, los Estados Unidos concedieron el estatus de protección temporal, TPS, a los ciudadanos haitianos, lo que les permitió permanecer y trabajar legalmente durante la crisis. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, subraya además la importancia de mejorar la cooperación internacional mediante el establecimiento de acuerdos bilaterales de libre circulación, como los de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, CEDEAO, y el desarrollo de procesos consultivos regionales sobre migración. Este enfoque multidimensional integra la preparación para desastres, los mecanismos de migración legal y las normas de protección internacional, con el objetivo no solo de proteger a las poblaciones desplazadas, sino también de fortalecer la gobernanza, la colaboración internacional y la resiliencia de las infraestructuras. Además, la iniciativa Nansen, un proceso consultivo impulsado por los gobiernos de Suiza y Noruega en 2012, se convirtió en 2016 en la Plataforma sobre Desplazamiento por Desastres, PDD. La iniciativa surgió del reconocimiento de que los marcos jurídicos internacionales actuales no garantizan la admisión o la protección de las personas que se ven obligadas a cruzar las fronteras debido a desastres. Por lo tanto, se propuso elaborar un programa de protección con los siguientes objetivos. 1. Mejorar la cooperación entre los Estados para hacer frente a los desplazamientos transfronterizos por desastrosos. 2. Establecer directrices para la admisión, la estancia y el estatuto jurídico de las personas afectadas. Y 3. Aclarar las funciones, las responsabilidades y los mecanismos de financiación de los agentes humanitarios y de desarrollo. La iniciativa Nansen aborda específicamente los desplazamientos transfronterizos provocados por desastres y adopta la definición de desastre de las Naciones Unidas. Una perturbación grave del funcionamiento de una comunidad o sociedad
que provoca pérdidas humanas, materiales, económicas o medioambientales que superan la capacidad de respuesta de la comunidad con sus propios recursos. En lugar de conceptualizar un desastre como un evento singular, se hace hincapié en sus consecuencias, en particular, en la disminución de la capacidad de respuesta de las personas afectadas. Esta perspectiva es esencial para abordar tanto los desastres de aparición repentina, como inundaciones, tormentas, terremotos, tsunamis y erupciones, volcánicas, como los desastres de aparición lenta, incluidas las sequías, la desertificación, el aumento del nivel del mar, la salinización y el deshielo del permafrost. Aunque el concepto de desastres de evolución lenta puede parecer inicialmente incompatible con la concepción tradicional de los desastres como acontecimientos abruptos, se ajusta a la concepción más amplia de que los desastres implican una erosión progresiva de la resiliencia a lo largo del tiempo. Si bien la iniciativa Nansen ofrece una definición de desastre que incluye la pérdida ambiental, aún no proporciona una definición universalmente aceptada de desplazamiento inducido por el clima. Aunque la iniciativa Nansen no establece una definición formal o universalmente reconocida de los desplazamientos provocados por el clima, desempeña un papel fundamental a la hora de abordar las lagunas en materia de protección a las que se enfrentan las personas desplazadas a través de las fronteras debido a desastres, incluidos los relacionados con el cambio climático. En lugar de centrarse en debates sobre definiciones, la iniciativa ofrece un marco no vinculante pero influyente, la Agenda de Protección, que proporciona a los Estados y a los actores pertinentes orientaciones prácticas para mejorar la protección de las poblaciones afectadas. Este marco fomenta el desarrollo de respuestas nacionales y regionales que garanticen la admisión, la estancia y la situación jurídica de las personas desplazadas, incluso cuando no reúnen los requisitos establecidos en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Al fomentar la cooperación internacional y promover medidas como los visados humanitarios, la protección temporal y la reubicación planificada, la iniciativa Nansen permite a los Estados responder de manera eficaz a los desplazamientos provocados por desastres y refuerza la importancia de la preparación, la dignidad y los derechos humanos en estos contextos. El impacto de la economía circular en los desplazamientos provocados por el clima. La economía circular tiene un papel esencial, directo o indirecto, en la mejora de la calidad de vida y, por lo tanto, en la reducción de los desplazamientos provocados por el clima, especialmente si nos centramos en los desplazamientos de aparición lenta en lugar de los repentinos. La forma más fácil de reconocer el impacto es a través de ejemplos que ilustran la realidad. Para empezar, tenemos, como indica el índice 3, los 10 principales destinos de los residuos de la UE. Índice 3. Los 10 principales destinos de los residuos de la UE. 2021, en millones de toneladas. Turquía 14,7, la India 2,4, Egipto 1,9, Suiza 1,7, UK 1,5, Noruega 1,4, Pakistán 1,3, Indonesia 1,1, Estados Unidos 0,9, Marruecos 0,6. Fuente: adaptado de los 10 principales destinos de los residuos de la UE, 2021, millones de toneladas, Eurostat, 25 de mayo de 2022, copyright 2022 por Eurostat. Podemos observar que países como la India, Turquía o Egipto podrían beneficiarse significativamente de la aplicación de los principios de la economía circular en sus políticas, ya sea a través de iniciativas públicas o privadas. Por ejemplo, en la India, empresas como Code4 y Zaily se centran en el concepto de las 3 R: reducir, reutilizar y reciclar. Code4 produce juguetes, papel y artículos decorativos a partir de residuos de cigarrillos, como se explica en este vídeo informativo. Cigarette Toys, India. La primera y única empresa de gestión de residuos de cigarrillos de la India ha reciclado más de 500 millones de colillas desde que comenzó a operar en septiembre de 2018, Asia Featured 2022. Otro ejemplo de la India es Taeli, una empresa que se dedica a la producción de calzado. Cada una de sus zapatillas, y 2K Pro, contiene 10 bolsas de plástico y 12 botellas. Del mismo modo,
Sri Regna se centra en el reciclaje de poliéster para la industria textil, una de las más contaminantes del mundo. Seguir este tipo de prácticas permite que el medio ambiente se recupere y facilita el mantenimiento de países más limpios, con mucho menos residuos. Ejemplos: Code Effort, Daily. Partiendo del concepto de que los principios de la economía circular pueden reducir el daño medioambiental y aumentar la calidad de vida, es importante destacar que estas prácticas no solo son relevantes para los países industrializados, sino que también se están aplicando de forma innovadora en regiones especialmente vulnerables a los efectos del clima, como el África subsahariana. La Comisión Económica para África de las Naciones Unidas, CEPA, destaca que las prácticas de economía circular mejoran la resiliencia de las comunidades y las economías al promover prácticas regenerativas y restauradoras. Naciones Unidas, 2025. Esta resiliencia se vuelve vital en tiempos de crisis múltiples, como la escasez de recursos, las crisis económicas y la degradación medioambiental. En el África subsahariana, estas crisis se suelen sentir a través de fenómenos climáticos de evolución lenta, como sequías prolongadas, degradación del suelo y escasez de agua, que pueden desplazar a la población con el tiempo debido al colapso de los sistemas agrícolas y los medios de vida. Un ejemplo claro de cómo se están aplicando los principios de la economía circular para luchar contra la degradación de la tierra y apoyar la seguridad alimentaria es el uso de los Thai pits en Burkina Faso. Se trata de pequeños agujeros, excavados tradicionalmente en suelo endurecido, que se rellenan con materia orgánica, como compost o estiércol. Capturan el agua de lluvia y concentran los nutrientes alrededor de la zona radicular de los cultivos, lo que revive la tierra degradada y aumenta significativamente el rendimiento agrícola, incluso durante los periodos de sequía. Esta práctica no es nueva, ya que proviene de los sistemas de conocimiento indígenas, pero se ha adaptado y ampliado como técnica agroecológica resistente al clima. El uso generalizado de los pozos Thai, junto con los diques de piedra y la agrosilvicultura, ha contribuido a revertir la desertificación, reducir el éxodo rural y mejorar la soberanía alimentaria, lo que contribuye a reducir la necesidad de desplazamientos relacionados con el clima. Por lo tanto, la economía circular no se limita a los sistemas de reciclaje de alta tecnología o a las empresas emergentes ecológicas, Danjuma y Mohamed, 2015. También se trata de prácticas regenerativas arraigadas en los conocimientos locales que refuerzan la autonomía de las comunidades, la eficiencia de los recursos y la resiliencia a largo plazo. Aunque no se encuentra en el África subsahariana, Israel presenta un ejemplo eficaz de cómo se pueden aplicar los principios de la economía circular en la gestión del agua para mejorar la resiliencia frente a los retos provocados por el clima, en particular las sequías, que son frecuentes en la región. Israel ha adoptado una estrategia nacional centrada en el reciclaje y el uso eficiente del agua. El 87% de sus aguas residuales se tratan y reutilizan, principalmente con fines agrícolas, lo que supone la tasa más alta de reutilización de agua del mundo. Fluences News Team, 2020. Este enfoque no solo reduce el impacto medioambiental del vertido de aguas residuales, sino que también alivia la presión sobre los recursos de agua dulce, lo que permite al país mantener la producción de alimentos incluso en periodos de extrema escasez de agua. Este sistema se apoya en tecnologías avanzadas como el riego por goteo, pionero en Israel, que permite suministrar agua de forma precisa a las raíces de las plantas, minimizando el desperdicio. El caso de Israel demuestra que las inversiones estratégicas en infraestructura, innovación y alineación de políticas pueden transformar una región vulnerable al clima en un modelo de resiliencia hídrica. Este ejemplo es especialmente relevante si se tienen en cuenta los fenómenos climáticos de evolución lenta, como las sequías, que a menudo provocan el desplazamiento de comunidades que dependen de la agricultura. Así pues, podemos ver que la economía circular puede ser útil directamente para combatir el cambio climático e indirectamente para ayudar a reducir los desplazamientos provocados por el clima. Pero no es lo único que se necesita. Es necesario desarrollar un marco jurídico, junto con una definición común, que incluya los desplazamientos provocados por el clima, de forma lo suficientemente amplia como para que cada nación pueda aplicarlo a su situación, ya que la mayoría de los casos se producen dentro de las fronteras nacionales.